Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a Rhino Designer. Hoy vamos a ver un comando nuevo y antes de comenzar quiero sugerirte que si no estás suscrito te suscribas. De vez en cuando comparto algunos elementos como este, algunos por tiempo limitado y algunos otros los dejo ahí de por vida, ¿no? Vean, el día de hoy vamos a ver un comando que se llama ausar o tapered y funciona de la siguiente manera. Tenemos bastantes opciones, pero chequen, voy a poner _taper. Y tenemos diferentes aquí referencias, diferentes formas, pero vamos a ver la forma más común. En este caso dice inicio de eje a usar. Nos pide literal un eje para mi entidad, un inicio o más o menos donde termina tu objeto, si es con referencia mucho mejor. Y vean, hay una opción aquí que dice plano y dice que sí. Generalmente cuando tú actives este comando va a decir que no. Y como verás lo va a hacer en 3 ejes. Si tú ves, la vista frontal y la vista superior se están deformando, pero lo habitual es que solo quieramos que esto pase en 2 ejes. Entonces lo que va a suceder es que si yo activo la opción de plano igual así, vean que me va a respetar la parte de abajo y aquí yo pudiese hacer mi deformación tal vez de esta manera. Voy a dar control Z, repito mi comando, vamos a ver, ok, pongo aquí lo que es un eje. Tenemos igualmente la opción de copiar igual a no, le digo que sí, funciona de la misma manera, pero me va a hacer un elemento independiente del que yo tenía, ¿no? Simplemente es la opción de copiar igual así, voy a dar otra vez control Z, por ahí está, repito mi comando y aquí ojo, hay una opción que dice ambos lados, voy a activarla, dibujo mi eje, un punto inicial y vean que va a estar deformándose tanto en un punto como en el otro. Si yo cliqueo o hago esta deformación, por ejemplo voy a poner copiar no, me lo va a hacer en ambas partes, vean, es una forma de editar ambos lados. Sin embargo, algo que necesito que noten es que cuando voy a poner mi punto inicial y los dos lados se están deformando, es decir que tengo la opción de ambos lados, el lado más lejano de donde inició mi eje es el que se va a deformar más, ¿no? Vean, ya sea una ampliación o una reducción. Lo tendríamos por ahí, ¿no? Voy a dar una vez control Z. Ahora, en este caso, para el siguiente ejemplo, necesito hacer unas copias. Voy a copiar aquí, aquí, y estos elementos los voy a copiar aquí. Voy a seleccionar, voy a venir a mi comando en español, que sería ausar. Aquí está. Hay una opción, voy a poner aquí mi eje, que dice rígido. ¿Para qué es rígido? Vean, si yo no activo la opción de rígido, voy a estar sesgando o modificando todos mis elementos. Es normal como está funcionando mi comando, ¿no? Cuando voy a rígido y le digo que sí, lo que va a suceder es que solamente va a agregarles una especie de rotación, pero no va a haber esa modificación tan brusca como lo teníamos anteriormente. Ya, voy a poner por allí. Por ejemplo, ahí no, aunque estén encimadas. Vean, lo que está modificando es el acomodo. Igual aquí ya se me desfasó porque no está unido, no tiene un join. Pero vean, de esta manera puedo modificar un acomodo para no estar moviendo uno por uno. Si son más elementos me va a ayudar bastante este comando. Voy a regresar una vez. Voy a dar el ejemplo igual de qué pasaría si tengo rígido o no. Repito. Por ahí, ¿no? Le hace mi modificación, pero va a estar deformado. Igualmente, si yo hago esto, pero le digo plano que no, vean, me va a hacer lo mismo, pero me lo va a hacer en los 3 ejes, ¿sí? Es una forma de modificar bastante interesante. Generalmente se utiliza para hacer una especie de reducción, para no tener que hacer, imagínense, por poner un ejemplo, ¿no? Voy a borrar estos elementos, que yo quiero que esta goma se vea, nada más de la parte de aquí, ¿no? De la goma como tal, que se vea gastada, no quiero que se vea nueva. Entonces voy a poner, se me faltaba por ahí un ejemplo, ahorita se los pongo. Este es el comando de usar, es este icono. Voy a poner aquí, voy a poner acá. Yo puedo poner aquí mi punto inicial y generalmente se utiliza de esta forma, ¿no? Por ejemplo ahí con mi reducción y parece que mi goma ya ha estado siendo usada, ¿no? Tal vez aquí exagero un poquito, pero vean, yo puedo poner esta edición para no tener que hacerle una booleana, para no tener que hacerle otro redondeo, o simplemente si no quiero volverlo a modelar pero con esta reducción, ¿no? Es bastante sencillo. Ahora, algo que no les comenté es esto, vean.
Yo selecciono mi objeto, repito mi comando y vean, voy a iniciar desde el punto central más o menos, o desde la parte media. Voy a terminar aquí, inicio y vean que tenemos esta opción, ¿no? Yo nada más puedo hacer esta reducción incluso, también se va a ver gastada, aunque aquí seleccioné también el papel, pero vean, se ve gastada por si quiero hacer esta modificación. Digo, depende de lo que estés modelando. Ahora, también puedo hacer esto. Si yo me equivoco en seleccionar y ya cliqué aquí, cliqué acá, hay una opción que dice infinito. ¿Qué va a ser infinito? Que mi eje lo va a prolongar. Entonces se va a modificar en todo lo que es el eje o todo el objeto, mida lo que mida o sea como sea. Igualmente, puedo poner la opción de rígido sí, plano que sí. Igualmente voy a dar un clic por ahí. Va a tener una edición bastante rara, pero vean. ¿Sí? De esta manera puedo ya hacer variantes de mis objetos. En este caso utilicé esta goma porque sería como el ejemplo, ¿no? Que se vea como no sé, inclusive si lo quiero hacer en que se vea como gastada hasta cierto punto. Voy a activar mi comando, inicio y vean, una pequeña reducción por allí tal vez, ¿no? Que no sea tanta, por ahí. Aquí tendríamos ya mi goma, ya con un poco de igual tendría que modificar el papel o igualmente modificarlo, ¿no? Creo que aquí exagero un poquitín, pero vean, ese es el punto, eso es a lo que me refiero, vean. Para no tener que hacer otra vez todo el modelado, puedo hacer este tipo de modificaciones. También quería darles otro ejemplo. Voy a poner aquí una superficie y esta superficie la voy a copiar hacia acá. Voy a usar una de ellas nada más. Para empezar, bueno, ya tengo una copia, ¿no? La voy a usar. Este sería el icono, no sé si ya se los mostré. A usar, selecciono, le pongo un eje, un inicio y lo uso. Hay una opción que dice mantener estructura. Le voy a decir en este caso que no. ¿Para qué? Vean, voy a agregarle una ampliación y voy a activar mis puntos. Vean cuántos puntos tengo aquí, ¿sí? Esta es una simple superficie. Los puntos originales eran solamente estos de aquí. Cuando yo activo el comando de usar, el comando de taper, le pongo igualmente mi eje, una abertura y le digo mantener estructura igual así. Igualmente le voy a poner una ampliación. Voy a activar mis puntos y vean que me acaba de activar los puntos originales, o sea, no le acaba de hacer ninguna modificación. ¿Qué quiere decir? Que te conserva los puntos originales sin hacerle una reconstrucción. Aquí, ¿qué conviene? Depende de lo que estés haciendo. Tal vez si vas a hacer edición, te conviene decirle que no quieres mantener la estructura para que le haga una especie de rebuild. Siempre lo va a tratar de hacer de una manera lógica, es decir, no le va a agregar uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá, dependiendo de la forma que tengamos, pero aquí yo pudiese llegar a modificar, ¿no? Yo puedo seleccionar mis puntos, puedo moverlos, puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, si prácticamente ya acabaste tu modelado o si no requieres hacer mayor edición, esta forma que es mantener estructura también va a hacer que tu objeto pese menos, porque ahorita son objetos muy sencillitos, no son objetos básicos, pero en objetos más complejos sí te puede llegar a saturar tu computadora dependiendo de cuánta memoria tengas, dependiendo de el procesador que estés utilizando y demás, ¿no? Y bueno, pues así de sencillo es utilizar este comando. Recuerda, si te gustó, suscríbete. Vamos a ir agregando poco a poco comandos diferentes que no habíamos visto. Comandos como tal llevamos como 210 más o menos, y videos de Rhino tenemos como 300 tal vez. Algunos modelos que voy agregando a una biblioteca por si quieres adquirirlos. En la descripción te voy a estar dejando por ahí los enlaces. Y sin más por el momento, yo aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.